Kairos, fe que trasciende. Porque una fe que trasciende es una fe que responde con obediencia al tiempo de Dios. Alzo mis ojos a lo lejos mirar aquello que voy a conquistar. Hay momentos en los que Dios abre puertas, presenta oportunidades y nos llama a dar un paso adelante. Su palabra nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una fe que trasciende no se limita por las circunstancias, permanece firme aun cuando todavía no puede ver el cumplimiento de la promesa. Porque una fe que trasciende es una fe que responde con obediencia al tiempo de Dios. Kairos, fe que trasciende, nuestra nueva serie. Dios le bendiga a todos, amados hermanos. Y Dios bendiga a las personas que nos están visitando en el día de hoy. Quisiera que levanten sus manos las visitas para darle un aplauso de bienvenida a la casa de Dios. Un aplauso fuerte a la visita, un aplauso por ellos. Fuerte el aplauso por ellos. Son más que bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Amén. Durante todos estos domingos y durante el transcurso del mes, hemos estado hablando acerca del tema en nuestra serie, la fe que trasciende. Ese es el tema del mes y hemos estado definiendo etimológicamente qué es la fe. De hecho, hay un texto clave en la Biblia, el cual es Hebreos capítulo 11, versículo 1. Casi todos los evangélicos, los cristianos, conocen este texto bíblico porque es un texto bíblico muy popular. Y este texto bíblico dice, pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el domingo pasado nosotros estuvimos explicando básicamente qué es la fe. Y estuvimos explicando que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la realidad de lo que no vemos. Y hay otra traducción que dice que la fe es la realidad de las cosas que se esperan. Y hay otra traducción que dice que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, aunque no la percibamos con nuestros sentidos físicos, pero sabemos que están ahí y que son ciertas. De manera que existen diferentes definiciones y traducciones acerca de lo que es la fe. Y hoy vamos a enseñarte en este mensaje a cómo vivir por fe y no por vista. Dígale al que está a su lado, hoy aprenderás a cómo vivir por la fe y no por vista. Cuando el apóstol Pablo habla de la vista, se está refiriendo básicamente a los sentidos, a los 5 sentidos que nosotros como seres humanos tenemos. Y hoy vamos a contestar 3 preguntas básicas en esta enseñanza. Y la primera pregunta que vamos a contestar es, ¿de dónde proviene la fe? Porque a cada uno de nosotros, dice la Biblia, el Señor le ha dado una medida de fe. Todos el que está aquí tiene una medida de fe dada por Dios. Entonces, vamos a aprender en el día de hoy de dónde proviene la fe. El domingo pasado nosotros estuvimos explicando esto, pero hoy lo vamos a recalcar un poquito de dónde proviene la fe. También vamos a explicar qué es la percepción, qué es eso, percepción. Y también vamos a contestar la pregunta, ¿cómo aumentamos nuestra percepción? ¿Cómo aumentamos nuestra percepción? Vamos a leer varios textos bíblicos, a menudo de repaso, a manera de repaso. El libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1,
Romanos capítulo 1, versículo 17 y Habacuc capítulo 2, versículo 4. Estos tres versículos bíblicos nos hablan acerca de lo que es la fe. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Diga conmigo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Diga, el justo por la fe vivirá. Y en Habacuc capítulo 2 versículo 4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. De manera que conforme a estos versículos bíblicos, Dios nos manda básicamente a vivir por fe. Ahora, ¿cómo nosotros podemos vivir por fe? ¿Cómo es eso, vivir por fe? Porque la fe, según estos textos bíblicos, no está basada ni en el pasado ni en el futuro. La fe es ahora. Además, la palabra nos enseña que hemos sido salvos por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos han sido salvos? Amén. Tiempo presente. No es que seremos salvos en el futuro, sino que al confesar a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, ya somos salvos. Incluso el apóstol Pablo dijo en una ocasión, porque por gracia sois salvos, tiempo presente, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. De manera que la salvación es un regalo de Dios en el ahora. Dígalo conmigo, la salvación es un regalo de Dios en el ahora. No es que seré salvo, es que ya tú eres salvo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es por mérito propio. Esto no es por obra, dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe, sino que esto es un regalo de Dios. Entonces, la fe dice ya. La fe dice ya lo tengo. Ya lo estoy experimentando. Ya lo estoy disfrutando. No es que voy a recibir la salvación en el futuro. Es que ya haya sido salvo por la fe y por la gracia de Dios. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera, es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos, la convicción de lo que no palpamos, de lo que no podemos ver con nuestros sentidos físicos, pero sabemos que ya yo tengo esa salvación. Sabemos que ya yo tengo esa liberación. Sabemos que ya yo tengo esa sanidad divina. Sabemos que ya yo tengo ese bienestar de parte de Dios. No es que lo tendré, es que ya yo lo tengo. Estoy poniendo este fundamento porque hay personas que llevan años en el Evangelio y todavía no entienden la fe. Y por cuanto no entienden la fe, no tienen un lenguaje de fe, sino que el lenguaje que tienen es un lenguaje de derrota, es un lenguaje de incredulidad. Y ante cualquier pruebita ya ellos están llorando. Ante cualquier pruebita ya ellos están dudando de lo que ya Dios dijo que hizo en su palabra. No entienden lo que es la fe. Y hoy les vamos a explicar que la fe no es cualquier cosa. La fe viene de Dios. Dígalo conmigo, la fe viene de Dios. Y todo lo que se origina en Dios es sobrenatural. Porque el domingo pasado estuvimos explicando que Dios es espíritu. Dios es invisible. Por eso la palabra de Dios dice que Él es omnisciente, que Él es omnisapiente, que Él es omnipresente. Él es omnisciente porque Él está en todo lugar y conoce todas las cosas.
Él es omnipresente porque Él está presente en el universo completo. No solo en este planeta, sino que Él, como le dio origen a todas las cosas, Él mismo es quien sustenta todas las cosas y Él está presente en todos los lugares. Él está aquí presente, pero también está en otros lugares, presente al mismo tiempo, porque Él es omnipresente, omnisciente, omnisapiente, todo lo sabe, todo lo escudriña. Él es el Todopoderoso. Por eso los hebreos, cuando hablan de Dios, hablan del Adonai, del Elohim, de aquel ser que existe por sí mismo. En el mundo hay muchos dioses, con D minúscula, dioses que han sido creados por la mentalidad humana. En la India hay muchos dioses. En Asia, en todo Asia, hay muchísimas creencias filosóficas, religiosas, y la gente adora de todo. Usted no se imagina lo que la gente es capaz de adorar. En el Medio Oriente tienen sus propios dioses. Incluso, escuche bien esto, el humanismo se ha convertido en la religión más peligrosa que hay en el mundo, porque el humanismo, ¿qué es lo que hace? Resalta los logros del ser humano. Resalta la ciencia del ser humano. Y muchos hombres de carne y hueso se creen dioses, porque tienen quizás conocimiento, porque tienen quizás sabiduría, pero todo conocimiento viene ¿de dónde? Viene de Dios. Toda ciencia viene ¿de dónde? Viene de Dios. Pero el hombre se cree un Dios, porque en lo más profundo del ser humano hay la necesidad de adorar, porque Dios creó al ser humano para que lo adore, para que lo glorifique. Y si el hombre no adora de forma correcta, ¿sabe qué va a hacer? Va a adorar cualquier tipo de Dios, cualquier tipo de divinidad. Por eso es importante consultar la palabra de Dios. La palabra de Dios no es cualquier libro. La Biblia no es cualquier libro. La Biblia es el mapa que Dios ha trazado para que el hombre pueda encontrarse con el Dios verdadero. Yo sé que cada religión en la actualidad dice tener la verdad, dice adorar al verdadero Dios. Tienen sus propios libros, tienen sus propios textos sagrados, y cada quien alega adorar lo correcto. En el tiempo de Jesús sucedía lo mismo. En el tiempo de Moisés pasaba lo mismo. Cuando Dios se le aparece a Moisés, Dios trata con Moisés, y entre muchas cosas que Dios trata con Moisés, entre las muchas cosas que Dios trata con Moisés, una de las cosas que Dios trata con Moisés es la siguiente: las naciones, dice Dios, le dice Dios a Moisés, las naciones del mundo tienen sus propios dioses, le dice Dios a Moisés, pero yo soy el que soy. Y aunque cada nación tiene sus propios dioses, y aunque aquí en Egipto hay divinidades y hay dioses, y aunque muchas veces el pueblo se inclina ante esos dioses, yo te mando, Moisés, lo siguiente: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te rendirás ante ellos, no te postrarás ante ellos, porque yo soy Dios y soy celoso. No hay dos dioses, no hay tres dioses, no hay cuatro dioses. Hay un solo Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y a Él solo servirás. Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque la fe viene precisamente de ese Dios invisible. La palabra dice que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. ¿Y cómo se puede ver al invisible? Pastor, explícame de qué manera yo puedo ver al invisible. Se puede ver al invisible a través de la percepción. Diga, percepción. ¿Y qué es eso, pastor? Se lo voy a explicar ahora, porque antes de entrar ahí tengo que ponerle un fundamento para que la chapita del cerebro
no se le vuele en el día de hoy, sino que permanezca con usted ahí en el cerebro. Dígale al que está a su lado, las cosas espirituales se analizan espiritualmente, porque la fe es espiritual y vamos a analizarla espiritualmente, porque la fe no admite un examen natural. Usted no puede, decíamos el domingo pasado, agarrar la fe y llevarla a un laboratorio para que le hagan un experimento a la fe. Porque la fe no admite un razonamiento natural, sino que la fe solo admite un estudio exhaustivo en el mundo espiritual. Porque la fe viene de Dios y Dios es espíritu, Dios es sobrenatural. ¿Y qué significa eso? Que la fe es espiritual, que la fe es sobrenatural. Eso significa que va más allá de la razón. Dígale al que está a su lado, la fe que hemos recibido va más allá de la razón. Por eso la palabra dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales, porque son espirituales y no se pueden entender. Tú puedes tener un PhD en cualquier ciencia natural y no entender la Biblia. Tú puedes tener un doctorado en leyes, una licenciatura en ciencias políticas. Tú puedes tener una licenciatura en Derecho Internacional y no entender la palabra de Dios. Pastor, no ofenda mi inteligencia, dicen algunos. Claro, tú la puedes leer y entenderla gramaticalmente, pero no puede entender ni percibir lo que se esconde detrás de la gramática. Quiero que se concentren, porque el que lo voy a soltar hoy requiere concentración espiritual. Escuche bien. Una cosa es leer. ¿Cuántos saben leer? ¿Cuántos saben escribir? Una cosa es tú leer la Biblia textualmente, analizando cada texto con su contexto. Todo ser humano puede hacer eso, tanto el que cree como el que no cree. Incluso hay personas que no creen en la Biblia, que no creen en nada, y usan la Biblia solamente para discutirla, para sacar el texto fuera de su contexto. Estudian la Biblia para debatirla, para analizarla por los medios de comunicación. Pero eso no significa que ellos entienden lo que hay detrás del texto. Eso no significa que ellos entienden el espíritu del texto. Hello. Cuando yo estudiaba ciencia jurídica, a mí se me enseñó sobre la ley, pero también se me enseñó sobre el espíritu de la ley. ¿Qué fue lo que el legislador quiso expresar con esa ley? ¿Te das cuenta? Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es usted leer el texto, los artículos de la ley, y otra cosa es entender lo que el legislador quiso expresar en ese artículo de la ley. ¿Con qué propósito se escribió ese artículo? ¿Con qué objetivo fue que se escribió? No solo es leer la Biblia por leerla, es entender en el mundo espiritual lo que hay detrás del texto, cuál es la intención de Dios. Por eso hay gente que no entiende la fe, levantan sus manos y adoran a un Dios desconocido, porque nunca han visto a Dios. Porque a Dios se puede ver, pero no con los ojos físicos, sino a través de la percepción espiritual, porque Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Entonces un día yo le pregunté al Señor, Señor, pero ¿cómo yo puedo ver al invisible? ¿Cómo es eso? Porque al invisible se ve, no es con la vista física, es con la fe. Diga, con la fe. Tú puedes percibir a Dios a través de la fe. ¿Están entendiendo hasta ahora? ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? La mayoría no, la mayoría no. Ay, 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 ay. Dígale al que está a su lado, la fe viene de Dios. Y por eso es sobrenatural.
va más allá de los sentidos naturales, va más allá de la razón, porque la fe es una sustancia celestial. ¿Qué es la fe? Una sustancia celestial. Como es celestial, no se puede tocar, no se puede percibir con los sentidos. Y dice la palabra que a cada uno de nosotros el Señor le ha dado una medida de fe. No estoy hablando de la fe humana natural que todos tenemos. Estoy hablando de esa fe sobrenatural que viene de Dios, que es capaz de crear. Esa sustancia llamada fe es capaz de crear. Es capaz de traer a la existencia cosas que no existen. Y este principio de confesión y creación nos lo enseña el mismo Dios. Dios dijo, sea la luz, y trajo Dios la luz a la existencia en Génesis capítulo 1, versículo 3. La luz no existía, y Dios trajo la luz a la existencia. Pero tampoco el sol existía, tampoco la luna existía. Porque cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz, fue el primer día de la creación. Y según Génesis capítulo 1, versículo 4 en adelante, el cuarto día de la creación fue que Dios creó el sol y creó la luna. ¿Y cómo es posible que en el primer día de la creación Dios trae la luz a la existencia? Lo que significa que hay una luz que ilumina el universo entero, que ni es el sol ni es la luna que hace ese tipo de trabajo, es la luz de Dios. La fe es una sustancia celestial. Es la habilidad de hacer en el ahora lo que el tiempo dice que aún tardará. Tomé un préstamo para pagarlo en 5 años, pero por la fe lo voy a pagar este mismo año. Naturalmente, usted pactó por 5 años, pero por la fe, por esa sustancia que tú tienes llamada fe, tú le has creído a Dios de que ese préstamo tú lo vas a pagar en menos de un año. ¿Te das cuenta? Porque esa es la habilidad de hacer en el ahora lo que tardaría un tiempo. Eso es fe. El médico te dijo, por ejemplo, que la situación que tú tienes es delicada y que para recuperarte de esa enfermedad va a durar algunos 2 o 3 años en tratamiento. Pero tú activas esa fe sobrenatural que hay en tu vida y dices, cancelo esa palabra que dijo el médico y yo creo que en este mismo año yo me voy a recuperar de esta maldición que tengo en el cuerpo llamada enfermedad, llamada dolor. Hay gente que todavía están en el aire. Hay gente que piensan que esto es una filosofía. Hay gente que piensan que esto no puede ser posible. Y ahí es que está el problema del que razona. Si tú lo razonaste, perdiste ahí mismo de vista el milagro de Dios. Perdiste ahí mismo de vista la oportunidad de sanarte, de recuperarte. La oportunidad de cancelar esa deuda. Gloria a Dios. Pero pastor, ¿y cómo será eso? ¿Cómo se puede manifestar ese tipo de cosas? Es que el problema no es preguntar cómo. ¿Cómo será? Porque eso es razonar. Es creer que así es. Es creer que ya el milagro está hecho. Es creer que ya la provisión está ahí. Es creer que ya el milagro yo lo tengo. Es creer que ya la sanidad yo la tengo. Amén. Yo sé que muchos de nosotros hemos ido al banco a tomar préstamos y terminamos pagando esos préstamos en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque activamos la fe.
La mayoría de préstamos que yo he tomado, yo he tomado como algunos 7 o 8 préstamos en el banco. Te estoy hablando por mi propia experiencia. Porque no es pecado tomar prestado al banco con un propósito. Pecado es cuando tú le tomas prestado al banco para tú gastarlo en tus deleites. Porque eso da a entender que tú no eres un buen mayordomo, que tú no eres un buen administrador. Pero si tú tomas un préstamo para invertirlo en algún negocio y sacar mucho más, es válido. Si tú tomas un préstamo, por ejemplo, para construir tu casa, es una inversión muy importante para la familia, pues es válido. Ahora, antes de tomar el préstamo, tú debes razonar, porque esto sí se razona, esto sí cae en el ámbito del razonamiento. Tú tienes que calcular si tú puedes pagar ese préstamo. Jesús dice en su palabra, antes de tú construir una torre, siéntate primero a calcular los gastos. No vaya a ser que cuando empieces a construir la torre, quede por la mitad. Por tu falta de entendimiento, de madurez, o por tu falta de administración o mayordomía. ¿Te das cuenta? Dios honra su palabra, y por cuanto Dios honra su palabra, el Señor no va a apoyar a un mal administrador, a un derrochador, a una persona que no tiene dominio de los que Dios pone en sus manos. Entonces, esta fe de la que le estoy hablando no le va a funcionar a una gente que se maneja mal con la finanza. Porque Dios, diga conmigo, Dios no es loco. Dios no te va a sacar de un problema para que tú te metas en otro mayor. Porque hay gente que saldan las deudas y Dios de manera milagrosa permite que salden sus deudas y al otro día se meten en un problema mucho más grande. Y entonces después están orando y orando y orando y Dios no escucha sus oraciones. Porque ¿cuántos sabían que hay oraciones que Dios escucha y hay otras que Dios no le escucha? Lo dice la Biblia. Él todo lo sabe, oye bien, todo lo conoce, pero hay oraciones que Él no contesta. Pero es por amor a ti mismo, para que aprenda. Ahora, yo he tomado más de 8 préstamos. Para nosotros construir nuestra casa, yo tomé varios préstamos. Y le oraba al Señor, Señor, pacté por 5 años, pero este mismo año voy a saldarla. Y me metí en esa fe loca. Lo que yo le estoy predicando, lo estoy predicando porque yo lo he vivido, lo he experimentado. No lo he leído en un libro de nadie. Yo lo he experimentado. Y cuando yo activo esa fe y comienzo a creerle a Dios y a trabajar, porque el dinero no va a caer del cielo. Hello. Acuérdese que Dios a nadie le da dinero. El Señor no tiene una factoría de pesos en el cielo, ni de dólares, ni de euros, sino que Él se mueve a través de puertas abiertas. La fe lo que hace es que abre puertas, pero Él no te va a abrir la puerta tú sentado en tu casa, extasiado, sin dar un golpe ni de karate. Dios le abre las puertas a los que se mueven. Porque si tú no te mueves y estás esperando que Dios se mueva, I'm sorry for you. Dios se mueve si tú te mueves. Dígale al que está a su lado, Dios se mueve, pero díselo con gozo ahora. Se fue en los amén y ahora. Dios se mueve si tú te mueves, porque la palabra dice que Dios te va a proveer, es verdad, pero Dios va a proveer las obras de tus manos. Dios va a proveer a lo que tú le pongas la mano. La Biblia dice que a lo que tú le pongas la mano será bendecido y será prosperado. Pero a algo tiene que ponerle la mano, porque hay gente que quieren confundir el vivir por fe con el vivir por el cuento. Dígale al que está a su lado, vivir por fe no es vivir del cuento. Hay que trabajar, porque la palabra dice que el que no trabaje, que tampoco coma. Le enseño esta parte aquí para que no se quede en el aire, para que aterrice a la tierra conmigo.
Porque aunque la fe es sobrenatural y es espiritual, tiene incidencia en el mundo natural. Diga, la fe tiene incidencia en el mundo natural. Es decir, Dios mueve las cosas en el mundo natural. Algunos impíos que no conocen la Biblia dicen: ay, el universo se puso a mi favor. Los astros se alinearon, dicen algunos. No es Dios que te está favoreciendo con esa puerta. Es Dios que te está dando una oportunidad. Y Dios va a mover sus teclas, Dios va a mover sus fichas y va a abrirte puerta, pero es si te mueve. ¿Cuánto entienden esta parte acá? Amén. Gloria a Dios. Tiene que moverte. Gloria a Dios. Hay gente que dice: no, yo no voy para el médico porque yo soy un hombre de fe y yo vivo por fe. ¿Para qué yo voy al médico si Dios me sanó? ¿Y cómo tú vas a saber que Dios te sanó si no va al médico? ¿Cómo tú vas a testificar el milagro con evidencia si no va al médico? Es más, ¿cómo usted va a saber lo que tiene en el cuerpo si no se hace un análisis, si no va al médico? Vaya al médico. No es pecado ir al médico. Tienes que ir al médico. Tienes que mandarte a hacer todos los análisis de tu cuerpo. Cuando salgan los análisis, entonces tú dices: wow, mira lo que salió aquí. Eso es lo que yo tengo. Y usted comienza a orarle a Dios. Pero aparte de orarle a Dios, tienes que poner de tu parte. Tienes que cambiar tu estilo de vida, tu ritmo de vida. Y Dios entonces, ¿qué hace? Hace el milagro. Y cuando tú vas al médico nuevamente, que el médico te manda a hacer los mismos análisis, el mismo médico te dice: wow, pero mira, ha sido significativa tu mejoría. ¿Te das cuenta? Te está recuperando. Entonces ahí tú te das cuenta de que la fe está operando a tu favor. Porque la palabra nos manda a movernos en fe, es decir, que nosotros tenemos que ejercitar diariamente la fe. Esa sustancia espiritual hay que ejercitarla. La fe siempre dice algo. La fe siempre expresa algo. La fe no es muda, la fe es activa. Es una sustancia activa. Cuando el médico se rinde y dice: el pronóstico que tú tienes es un pronóstico bastante delicado, te queda este corto tiempo de vida, ahí es donde tú tienes que activar la fe, porque ya el médico te dijo que no puede hacer más nada, que te quedan unos años de vida, y entonces ahí tú activas esa sustancia y dice: eso es lo que dijo el médico, pero la palabra dice que la vida que yo he recibido es vida en abundancia. Un aplauso fuerte al Señor. La clase de vida que yo he recibido es una clase de vida diferente. Es una clase de vida abundante. Y esa no es la vida eterna, porque la palabra dice que hemos recibido vida eterna y vida en abundancia. Es decir, que el texto menciona dos tipos de vida: la vida eterna y la vida en abundancia. Es por eso que yo no acepto de nadie que me diga: te vas a morir. Sigue así, te vas a morir. Yo no recibo eso. Yo me voy a ir con Cristo cuando Dios entienda que me necesita allá arriba en el cielo. ¿O usted cree que nada más son los gorditos que mueren? Hay gente que ahora tiene a uno aterrorizado. Aterrorizado. Ay, mira qué gordito está el pastor, se va a morir en cualquier momento. Mentira del diablo. Los flacos mueren también. La gente que van al gimnasio mueren, los deportistas mueren. Porque la muerte es otro misterio. Ay, ¿de qué fue que se murió? Yo lo vi vivo ayer y mira, hoy se murió. Porque la muerte es un misterio. Cuando llega tu hora, aunque tenga cuadrito en el vientre, te va. Cuando llega tu hora, aunque tenga la cinturita como una guitarra, te va. Aunque tenga la cintura como una avispa, te va. Cuando llega tu hora, llegó tu hora, llegó tu tiempo. ¿Están entendiendo eso? Dígale al que está a su lado: no te dejes aterrorizar de nadie. Díselo, díselo. Activa tu fe, más bien. Dígale: activa tu fe. Porque la fe dice ahora.
La fe dice ya. Amén, hermanos. ¿Cuánta gente no se llevó el COVID y se sigue llevando? Déjame decirte, porque lo que hicieron con nosotros fue un experimento. Esas vacunas todas fueron experimentales. Y tú sabes la gente que se ha muerto después que se ha puesto esa vacuna. Y la gente que sigue muriendo. Pero tú no te vas. Tú te vas cuando Dios te mande a buscar. Díselo al que está a su lado, tú te vas. Díselo, tú te vas. Díselo, tú te vas cuando Dios te mande a buscar. Activa tu fe. Te estoy enseñando a cómo vivir por fe. No viva por los sentimientos, porque los sentimientos son traicioneros. Un día usted amanece con buen ánimo y otro día amanece sin ánimo. Los sentimientos son así. La fe dice ahora. La fe dice ya. Lo que Cristo logró en la cruz fue extraordinario. Y después que Cristo murió en la cruz del Calvario a favor de nosotros, todo sucede en el ahora, porque ya todo fue pagado. Cristo Jesús en la cruz del Calvario pagó nuestra salvación. A nosotros la salvación nos sale de gratis, pero Él tuvo que pagar el precio. Él tuvo que derramar su sangre en la cruz del Calvario y liberarnos del pecado y de la muerte. Y somos salvos por ese sacrificio en la cruz, porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Entonces la salvación la hemos recibido gratuitamente, pero a Él le costó mucho. Él pagó un alto precio. Y en la cruz del Calvario no solo Él nos salvó, sino que en la cruz del Calvario Él nos liberó. En la cruz del Calvario Él nos sanó. En la cruz del Calvario Él nos prosperó. Ya tú fuiste prosperado. Ya tú fuiste bendecido. Ya tú fuiste bendecida en la cruz del Calvario. Cristo lo pagó todo. Por eso es importante aferrarse a la bendición y no a la maldición. Dígale al que está a su lado, en Cristo tú eres más que vencedor. Dile, en Cristo tú has sido bendecido y beneficiado. Amén. El mundo espiritual siempre ha impactado el mundo natural. Pero es importante que usted entienda hoy que la fe no funciona por lo que vemos, sino por lo que percibimos. Y esto es importante para que aprenda cómo extraer de lo espiritual, extraer cosas para traerla al reino de la realidad. Yo sé que este tema es un poquito profundo y complicado, porque es un tema que hay que experimentarlo, hay que practicarlo para experimentarlo, para entenderlo del todo. A mí me costó también entender esas cosas, porque yo era una de las personas que como no tenía dinero, entonces me turbaba, me deprimía, me entristecía. Pero después que yo aprendí estos principios de fe, cuando hay escasez, yo pienso de la siguiente manera: esta es una oportunidad que Dios me está dando para agilizar y poner en práctica mi fe. ¿Tú ves qué diferente? En vez de cerrarme a llorar, entonces me da la oportunidad, este momento de crisis, de escasez, me da la oportunidad de yo ejercitar la fe. Ahora, ¿cómo yo voy a ejercitar la fe? Moviéndome en fe. No quedándome ahí triste, llorando, moviéndome en fe, levantándome y moviéndome en fe. Y en el camino, cuando me muevo en fe, Dios va a abrir las oportunidades, Dios va a abrir las puertas, porque siempre hay algo que Dios hace, pero hay algo que tú tienes que hacer. No todo lo hace Dios. Si tú te mueves, Dios se mueve. Si tú no te mueves, Dios no se mueve. Porque Dios no apoya la haraganería ni la holgazanería. Por eso a todo el que Dios llamó, lo llamó estando ocupado. Dios no quiere nada con la vagancia. Dígale al que está a su lado, Dios no quiere nada con los tajalanes. ¿Qué es un tajalán? Un hombrón que no hace nada. ¿Eso es un tajalán? Un hombrón que desde que se levanta dice, el desayuno, ¿dónde está?
No se me ofenda a nadie aquí. Estoy enseñando la palabra. Ese es un tajalán. Se desayuna, va y se acuesta de nuevo. ¿Y la comida dónde está? Se come la comida. ¿Y la cena? Se come la cena. Y algo más en el día. Y no da un golpe ni de carácter. Dios no actúa así. La misma palabra dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y que un pecador. Si tú eres de aquello que quiere que la mujer te mantenga, tú no te estás moviendo por fe. Tú no te estás moviendo por la fe, porque la palabra habla del movimiento de la fe. La fe se mueve a través de nosotros mismos. No me mire así, que no es para ti. Estos son temas que hay que explicarlo con su chistecito, pero son verdades espirituales. O sea, Dios se va a mover si tú te mueves. Amén. Es como un cristiano que está esperando que el Señor le abra puerta para ocupar un cargo gubernamental o un cargo administrativo, pero no tiene ni un bachillerato. Entonces, cuando tú oras para que Dios te ponga en ese cargo, tú estás orando en contra de lo que la palabra establece. Y por eso Dios ese tipo de oración no la contesta, porque Dios es un Dios de orden. ¿Cómo tú vas a ocupar un cargo si no estás preparado para asumir esa responsabilidad? Porque hasta los predicadores Dios los manda a prepararse. Dice que te presenta ante Dios como un obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad y que no tiene de qué avergonzarse. Pero hay gente que no saben Biblia y están predicando de la Biblia y son una vergüenza porque no se... Porque no se fajaron a estudiar la palabra. No han ido nunca a un seminario teológico. No han ido nunca a un instituto bíblico. No han hecho nunca una licenciatura teológica. Y usted lo ve hablando de la palabra, como que saben de la palabra y no saben nada. No saben de la palabra, no conocen las escrituras. Entonces, ¿tú quieres que Dios se mueva? Muévete. Dígale al que está a su lado, si tú quieres que Dios se mueva, empieza a moverte. Gloria a Dios. Dígale al que está a su lado, tiene que moverte. Porque la fe es la puerta al mundo invisible. Dígalo conmigo, la fe es la puerta al mundo invisible. El mundo natural se conecta con el mundo espiritual. Y desde el mundo espiritual impactamos el mundo natural. La fe no funciona por lo que vemos, sino que la fe funciona por lo que percibimos. Usted está en el mundo natural, le voy a enseñar cómo que esto funciona. Usted está en el mundo natural y usted procura en el mundo natural de hacer todo lo que te corresponde hacer. Como ser humano, usted se prepara, humanamente hablando. Como ser humano, usted sale de la casa a tocar puertas, a llevar currículo. Como ser humano, usted toca puertas. Y a Dios le corresponde entonces abrir la puerta que te convenga, que te conviene. ¿Te das cuenta cómo que funciona esto? Entonces, desde el mundo natural, tú tienes acceso al mundo espiritual. Entonces, cuando usted entra al mundo espiritual y extrae esa sustancia llamada fe y la pone por obra creyéndole a Dios, entonces esa fe va a afectar el mundo natural y las puertas adecuadas se te abrirán. Y entonces comienzan los testimonios. Porque usted se convirtió en amigo de Dios. Porque el que vive por la fe y anda por la fe se constituye en amigo de Dios. Y cuando usted no es... Le voy a hacer un misterio muy grande aquí. Cuando usted se convierte en amigo de Dios, usted no tiene ni siquiera que hablar, porque Dios habla por ti. Cuando usted se convierte en amigo de Dios,
la gracia de Dios está sobre ti y la gente comienza a observar tu testimonio. Tú no tienes ni siquiera que abrir la boca para hablarle a nadie de Cristo, sino que la gente ve el bienestar de Dios sobre tu vida y dice, ¿y dónde es que tú vas? ¿Dónde es que tú te congregas? Porque tú estás diferente, tú estás muy bendecido, te veo muy bien. Es que tú eres amigo de Dios. Y al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Por eso, todo el que aparece en el libro de Hebreos capítulo 11, que aparece en ese listado llamado los héroes de la fe, todos ellos fueron amigos de Dios. Y caminó Enoc con Dios y lo traspuso Dios. Por la fe, caminó por fe Enoc con Dios y lo traspuso Dios. No vio la muerte, señores. Si usted analiza la Biblia, Lázaro era amigo de Jesús. ¿Cuántos han escuchado hablar de Lázaro? Todo el mundo ha escuchado hablar de Lázaro, del milagro que Dios hizo en Lázaro. Pero Lázaro nunca habló en la Biblia. Nunca. El amigo de Jesús, un amigo profundo con Jesús, nunca habló. Marta habló, María habló, Marta sirvió, María escuchó. Jesús visitó la casa de Lázaro y no se ve ningún registro en la Biblia de que Lázaro habló. Murió Lázaro, el amigo de Jesús. El amigo de Jesús era Lázaro, no era María, la amiga de Jesús, ni era Marta, era Lázaro. Y no se ve a Lázaro hablando por ningún lado, porque los que son amigos de Jesús no hablan mucho. Los que son amigos de Dios no hablan mucho. No le interesa hablar con los humanos. Por eso caminó Enoc con Dios, lo traspuso Dios. Amén. Gloria a Dios. Hay un misterio grande ahí. Él no habló. No hay ningún registro de que Lázaro haya dicho una solita palabra. Y yo entonces que me gusta meterme ahí en la palabra, en el espíritu de la palabra. Yo digo, ve acá, pero ¿por qué que Lázaro no habló? Todavía lo resucitan y ni habla. Todavía muere y resucita. Y ni así dice la Biblia que habló. Y no era que era mudo, no era mudo, pero la Biblia no registra que él habló. Ni antes de la resurrección, ni después de la resurrección. ¿Y por qué? Él no hablaba, porque su fe hablaba por él. Ay, 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 ay. Su fe hablaba por él. Porque la Biblia sí registra que después que Lázaro resucitó, muchas personas creyeron por su testimonio. Pero él no tenía que testificarle a nadie, él era el testimonio andante. No sé si usted me está entendiendo. Él era el testimonio andante. En ningún momento habló. Él era el testimonio andante. Cuando tú comienzas a vivir por fe y a andar por la fe, la gente verá algo diferente en tu vida. Porque por fe andamos, dijo el apóstol Pablo, no por vista, no por los sentidos. Dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Podemos observar entonces que en el mundo espiritual se habla acerca del discernimiento y acerca de la percepción. Hay dos tipos de discernimiento. Escuche bien esto. Está el discernimiento natural, número 1. Y está el discernimiento sobrenatural. El discernimiento natural viene por instinto, viene por los sentidos. En cambio, el discernimiento sobrenatural viene por percepción. Son dos cosas muy distintas, son dos cosas muy diferentes. Una cosa es usted tener discernimiento
por los sentidos, por el instinto. Algunos le llaman sospecha. Y otra cosa es usted tener percepción en el mundo espiritual. Ahora, ¿qué es la percepción? Es la habilidad, apunte eso que es bien importante, porque a partir de hoy usted le tiene que pedir a Dios percepción, porque si no le pide percepción, nunca podrá escuchar la voz de Dios. ¿Tú no ves que hay gente en la iglesia que no tienen esa capacidad de escuchar la voz de Dios? Yo escucho la voz de Dios por la palabra, claro está. Alguien me profetizó y me habló de parte de Dios, pero ¿no sería más importante también que usted misma, que usted mismo escuche la voz de Dios? ¿No sería bueno eso? Que usted tenga esa capacidad de escuchar la voz de Dios. Entonces, eso se puede lograr a través de la percepción espiritual. Ahora, ¿qué es la percepción? Es la habilidad de ver y escuchar lo invisible y de sentir el mundo espiritual. Por eso tiene que sensibilizar tu espíritu. Ahora, ¿cómo usted sensibiliza tu espíritu? A través de la oración, a través del ayuno. Porque hay gente que quieren escuchar la voz de Dios, pero no quieren ni orar ni ayunar. Entonces, su mayor problema para escuchar la voz de Dios y percibir las cosas en el mundo espiritual se llama la carne, se llama la chuleta, se llama la jamoneta. Porque hay gente que quieren percibir cosas y ver cosas en el mundo espiritual, pero no quieren abandonar su carnalidad. Y están atadas en esas áreas de la carnalidad, son carnales. Entonces el que es carnal no puede percibir la voz de Dios, no puede ver la voz de Dios, no puede escuchar la voz de Dios, no puede ver nada en el mundo espiritual. Tiene que depender de otro, de que otro le diga, así te dice el Señor. Tiene que depender de un mensaje, del mensaje de la palabra. Claro está, Dios habla constantemente a través de su palabra. Pero ¿no sería bueno que tú tengas una relación más profunda con el Señor y que sea capaz de ver en el mundo espiritual, de percibir en el mundo espiritual? Porque una persona carnal no percibe nada. Pero una persona espiritual percibe sin necesidad de ver físicamente. Diga conmigo, percibe sin necesidad de ver nada físico. Cuando nuestra fe está funcionando y trabajando, estamos percibiendo. Gloria a Dios. Tenemos que aprender a vivir por fe y no por vista. Tenemos que aprender a vivir por fe sin importar las circunstancias. Hay veces que nos levantamos y nos sentimos inútiles por la mañana, nos sentimos mal. Esos son sentimientos humanos, carnales, normales. Pero la fe te dice lo contrario, la fe te dice, levántate porque hoy es un día de victoria. Los sentimientos dicen, ay, me siento raro, me siento mal, me siento sin fuerzas. La fe te dice, el día de hoy es un día de victoria para ti. Es un día de abundancia. Es un día de sobreabundancia. Porque por fe andamos, no por vista, no por los sentimientos. Cuando caminamos por vista nos asustamos ante cualquier noticia. Ay, tembló la tierra en Venezuela, un terremoto terrible. Ay, un terremoto terrible en Colombia. Ay, se va a acabar el mundo. Ay, un terremoto terrible en Indonesia. Ay, en Japón está temblando la tierra. Ay, aquí en cualquier momento aquí se mete el mar. Son personas, Señor, en que andan por los sentidos. Hay profetas que lo que andan profetizando es por los sentidos. Profetizan maremotos, profetizan terremotos, profetizan desastres, porque desde que se levantan es viendo noticias, pero no se conectan con la fuente. Se conectan con la noticia y piensan que como tembló en Venezuela, como tembló en Colombia, como tembló en Indonesia, en cualquier momento va a temblar en la República Dominicana. Y yo te digo, ¿y qué?
Mi vida no se puede circunscribir a esos acontecimientos. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Dígale al que está a su lado: mi vida y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Pero hay gente que se atribulan y están asustadas. Ay, las noticias. Ay, la cuenta bancaria. Ay, esa cuenta no la puedo pagar. Otros dicen: ay, la factura. Ay, subió el arroz hoy. Ay, subió la habichuela. Ay, la gasolina subió de nuevo. Ay, Dios mío. Ay. Pobrecito. Esos pobres cristianos, Dios mío. Pobrecito. La vida de fe no es para todo el mundo, es para el que cree. Dígale al que está a su lado: la vida de fe es para el que cree. Por eso, esa vida de fe es un requisito para todo cristiano. Porque para que un milagro ocurra, apunte eso por ahí. Hay gente que me preocupa porque no apuntan nada. Bueno, ve el video después por YouTube entonces. Para que un milagro ocurra en tu vida, en nuestras vidas, primero tenemos que percibir. Diga conmigo: percibir. ¿Y cómo yo percibo? Le voy a poner un ejemplo práctico de cómo yo percibo. Por ejemplo, tengo una deuda, pero me estoy mirando ya en el mundo espiritual y real sin deuda. Ya yo comencé a percibir que estoy sin una deuda, que mi deuda está cancelada, está saldada. ¿Cómo es la percepción? Bueno, estoy con un bastón que no puedo caminar y me veo ya sin el bastón caminando. Estoy en silla de ruedas y me veo ya caminando sin ella. Eso es la percepción. Ahora, ¿cómo aumentamos la percepción? ¿Cómo la aumentamos, pastor, la percepción? La respuesta está en Jeremías, capítulo 1, versículo 10 hasta el 12. Le voy a explicar cómo aumentamos la percepción. Jeremías 1, 10 hasta el 12. La palabra dice en Jeremías 1, 10 al 12. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Veo una vara de almendro. Hay gente que no ven ni alita de cucaracha, porque no tienen una vida de intimidad con el Señor. Pero Jeremías tenía una vida de intimidad con el Señor y por eso pudo ver, pudo percibir lo que se estaba moviendo en el mundo espiritual. Cuando uno ve, uno se mueve más confiado porque está percibiendo, está mirando lo que viene. No es lo mismo uno orar ciego que orar viendo. No es lo mismo uno orar ciego que orar percibiendo que algo sucederá. Créame que eso le va a dar un ánimo tremendo y le va a dar persistencia en seguir perseverando en la oración. Por eso Jeremías dijo: veo una vara de almendro. Y me dice la palabra que Jehová le dijo a Jeremías: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dígale al que está a su lado: aunque tú no puedas percibir nada en el mundo natural, trata de percibir en el mundo espiritual. Porque lo que tú percibas en el mundo espiritual se hará realidad en cualquier momento en el mundo natural. ¿Están entendiendo eso? Dios va a apresurar su palabra para ponerla por obra. Para ponerla por obra. Tienes que verte caminando por la fe. Tienes que verte con la casa de tus sueños. Levante su mano los que no tienen casa. Los que no tienen casa. Tienes que verte con la llave en la mano entrando a tu casa.
Tienes que verte con la llave del vehículo en la mano para entrar a tu vehículo. No te veas ya cogiendo motoconcho, pamparita o cogiendo una bola. Tienes que verte montado en tu vehículo, conduciendo a tu casa. Eso es percepción. Dígale al que está a su lado, tiene que percibir los beneficios de Dios. Amén. Tienes que crecer en la fe. Te estoy enseñando las cosas que yo he vivido. Yo trato de predicar lo que yo experimento. No me meto a predicar lo que yo no he experimentado. Amén. Yo duré un tiempo viviendo en un apartamento, pero yo me veía ya en mi casa, lo estaba percibiendo. ¿Lo estaba qué? Percibiendo. Y pasaron 15 largos años, más o menos fueron como 11 o 12 años. Como 11 o 12 años más o menos pasaron. Y Dios me entregó mi casa. Porque no es un abracadabra pata de cabra. No es que usted va a creer ahora y ya mañana se va a cumplir. Hay cosas que sí, que Dios las hace así, que las cumple inmediatamente, pero hay otras que no. Porque requiere que, hay otras que requieren que movimiento, que tú ejercites la fe. Yo tuve que comenzar a moverme. Y yo hice de todo. Porque nunca he vivido ni de los diezmos ni de las ofrendas. Porque el que depende de diezmo y ofrenda se embromó. El pastor que depende de diezmo y ofrenda se embromó. Porque eso es algo que varía mucho. A veces suben, a veces baja la ofrenda y los ingresos y las finanzas. Y casi nunca hay. Esta iglesia es pequeña. Y casi nunca hay suficiente para cubrir gastos. Pero yo le creí a Dios y comencé a moverme por fe. Y Dios, mientras yo me movía por fe, comenzó a abrir puertas. Una vez tuve que vender solares. Me gané un dinerito y con eso compré el solar donde está mi casa. Pastoreaba y trabajaba. Pastoreaba y ejercía mi carrera como abogado, que estudié ciencia jurídica y duré alrededor de 15 años ejerciendo mi carrera a todo vapor. Pero yo siempre creía y en el mundo espiritual percibía mi casa, nuestra casa como familia. Pasaron como 11 o 12 años y Dios me entregó mi casa. Porque la fe conlleva a una acción. No es que esto es mágico. No, porque hay gente que al principio estaba pensando como que la fe es algo mágico. Claro, es algo sobrenatural que tiene incidencia en el mundo natural, pero Dios te dice que tiene que moverte. Por eso estamos hablando de la fe que trasciende en el ahora. ¿Dónde tú estás ahora? ¿Qué vas a hacer en los próximos días? ¿Te quedarás sentada en esa silla de la indiferencia? ¿Te quedarás dormida en la hamaca de la garanería? ¿Estarás soñando sin hacer nada? Si tú sueñas y no haces nada, te vas a morir con tus sueños. Porque Dios y su palabra dicen otra cosa. Tiene un sueño, muévete. Tiene un sueño, créele a Dios. Tiene un sueño, muévete en fe. Tiene un sueño, pues entonces tienes que hacer algo. Algo tú tienes que hacer para que provocar a Dios, provocar al cielo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos, si los inconversos y los impíos prosperan sin ellos tener la fe que tú tienes, imagínate tú que tienes fe. El problema es que los evangélicos hemos entendido la fe mal y creemos que tener fe es no moverse.
creemos que tener fe es esperar que algo acontezca. Y por eso, amados hermanos, no en esta iglesia, sino en muchas iglesias, los evangélicos, muchos de ellos no trabajan porque di que viven por fe. Viven por fe y andan a pie. Viven por fe y no tienen un peso en los bolsillos. Viven por fe y viven con los labios cenizos. Porque la fe no trabaja ni funciona así. Qué silencio hay aquí. Una iglesia tan adoradora, está en total silencio hoy. Y entonces hay muchos evangélicos frustrados porque dicen, pero ¿cómo es posible que Dios bendiga a ese impío que no va a la iglesia y a mí que estoy todo el tiempo metido en la iglesia no me bendice? No es que te bendiga, es que ya tú estás bendecido y no te has dado cuenta, es que tienes que salir y hacer algo. Un aplauso fuerte al Señor. Es que tienes que moverte. Pero entonces nos frustramos y vemos cómo el impío prospera. La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que esos impíos, como la hierba seca, en cualquier momento se van a secar y van a desaparecer. Entonces, aprenda. Ponga la fe en práctica, ponga la fe por obra. Sacúdete en el nombre de Jesús. Dígale al que está a su lado, sacúdete. Sal de ese letargo espiritual. Cuando Dios ve que nosotros comenzamos a percibir, entonces va a apresurar su palabra. Porque desde el momento mismo en que tú te veas como Dios quiere que te vea, tú te vas a mover, no te vas a conformar. Dígale al que está a su lado, tiene que verte próspero. Tiene que verte realizado. Tiene que verte con una buena ropa, con un buen auto, con una buena casa. Pastor, eso no es necesario. Ya yo tengo a Cristo y con Cristo lo tengo todo. Pues tú te contradices. Si con Cristo tú lo tienes todo, todo es todo. Porque en el cielo, ¿para qué necesitamos casa? Si allá hay muchas casas. En la casa de mi Padre, dijo Jesús, muchas moradas hay. Entonces, ¿para qué yo necesito casa en el cielo? Si ya yo tengo mi casa en el cielo. ¿Para qué necesito oro en el cielo? Si en el cielo hay demasiado oro. ¿Para qué yo necesito un vehículo en el cielo? Si en el cielo hasta vamos a volar. Y hay carros de fuego. La vida eterna ya la tenemos garantizada. Ahora la vida en abundancia es la que hay que buscar. Qué silencio hay aquí hoy. Porque estamos hablando de la fe que trasciende en el ahora. Ese es el tema. La fe que trasciende en el ahora. Entonces la vida abundante que la Biblia menciona, hay que procurarla. Dios quiere que sus hijos vivan bien. Dios quiere que sus hijos coman bien. Dios quiere que sus hijos tengan recursos para seguir expandiendo el evangelio del reino de Dios y para alcanzar a otros con esos recursos. ¿Tú sabes lo lindo que es que nosotros como iglesia comencemos a darle comida a los pobres? Que prosperemos de tal manera que le demos comida a los pobres, a los necesitados. Entonces el dinero no es malo, el dinero es bueno para hacer el bien. Amén, hermanos. Porque Dios dice vida en abundancia. Y cuando Dios observa que nosotros comenzamos a percibir, Él mismo va a apresurar su palabra. Porque Él mismo dirá, despertó. Ya este hermano despertó. Hay que bendecirlo porque ya despertó. Ya está donde yo quería que esté. Ya su forma de pensar cambió. Ahora lo voy a bendecir. Le voy a abrir puertas. Y ahí comienzan los milagros a manifestarse. Igualmente con la sanidad. Tienes que verte sano ya. Tienes que verte liberado. Realizado. Él hace todas las cosas. Él es capaz de hacer todo lo que tú percibes que Él puede hacer.
Él no hará nada que tú no percibas. Él hará todo lo que tú percibas y lo que puedas ver en el mundo espiritual. Tu matrimonio lo puede restaurar. Tu familia Él la puede salvar y restaurar. Tu salud Él la puede restaurar. Tus finanzas Él la puede restaurar, pero tienes que verlo en el mundo espiritual. Tienes que verte próspero. Si no te ve próspero, no hay forma de que tú prosperes. Cuando te vea próspero, te va a cansar de la vida que tiene y va a entrar a esa puerta espiritual. Y cuando tú entres a ese plano espiritual, a esa otra dimensión, entonces eso tendrá incidencia en el mundo natural. Así que dígale al que está a su lado, tiene que caminar por fe, tiene que vivir por la fe y verá su gloria. Póngase de pies y dígale al que está a su lado, verá su gloria. Verá su gloria. Vamos a orar. Cierra tus ojos y comienza a orar de la siguiente manera. Pídele perdón a Dios por haber caminado por vista, por los sentidos. Y dile, Señor, enséñame a vivir por fe. Dile, Señor, enséñame a caminar por la fe. Señor, perdóname. Dile, perdóname. Porque en muchas áreas de mi vida he dudado. Muchas veces he dudado. He dudado a tus promesas. He dudado a tu palabra. He dudado a tu propósito. Pero hoy te pido que me perdone, que me limpie. Hoy te pido que me libere. Hoy te pido que me sane, que me restaure, que me prospere. Quiero ver esas cosas por percepción, no por vista, sino por percepción. Me veo realizado, realizada en ti. Me veo bendecido con un matrimonio saludable. Me veo con hijos. Me veo con un trabajo estable. Me veo con mi propio negocio, con mi propia empresa. Me veo dentro de mi casa, me veo con el auto. Me veo con una fundación para ayudar a otros necesitados. Me veo con recursos para expandir tu reino y apoyar tu obra. Me veo en el templo que tú nos has dado, Señor. Adorando, levantando las manos en ese lugar y adorando. Estamos aquí en este lugar cómodo, pero vamos a estar más cómodos en nuestro templo, en nuestra casa. Y me veo allí adorando tu nombre. Me veo allí invitando a la gente, llevándola a conocer a Cristo Jesús. Tienes que verte donde Dios quiere que te vea. Tienes que verte realizado. Dile, Señor, aumenta mi fe. Dile, Señor, aumenta mi fe. Que yo pueda creer en ti aún más de lo que creo. Ayúdame a serte fiel. Díselo, ayúdame a serte fiel. Ayúdame a serte fiel. Ayúdame a creer en tu palabra. Gracias porque cancelaste todas mis deudas. Gracias porque me prospera. Lo creo y lo percibo hoy, lo declaro. Y a partir de mañana me muevo en fe. Tocaré puertas y tú abrirás las puertas. Tú pondrás la gracia suficiente. Tú abrirás las puertas adecuadas para que yo progrese. Ahí en la multitud, si hay alguien que quiere entregar su corazón a Cristo o quiere reconciliarse con el Señor, ahí donde está, levanta la mano y repite conmigo esta oración. Di conmigo, Señor Jesús, en voz alta. Señor Jesús, hoy confieso con mi boca, con mis labios, que Jesús es el Señor. Creo con todo mi corazón que tú levantaste a Jesús de entre los muertos. Lo resucitaste
y Él está vivo y Él es mi Señor, y lo creo con todo mi corazón. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borre nunca jamás. Acéptame como tu hijo y dame el regalo de la vida eterna. Amén. Si confesaste e hiciste esa oración de fe, la palabra dice que ya eres salvo. Un aplauso fuerte al Señor. Eres salvo. ¿Cuántos repitieron la oración de fe conmigo de salvación? Levanta la mano. Una mano que se levanta, 2 manos, 3 manos, 4 manos. Un aplauso por ellos. ¿Quién más confesó? Un aplauso por ellos. Esas personas que levantan sus manos, que pasen aquí al frente, por favor, para nosotros tomar sus nombres, sus datos. Pasen aquí al frente. Hay un equipo de hermanos y hermanas que va a apuntar su nombre, su teléfono, su dirección, para darle seguimiento y usted siga creciendo en fe. Todo el que confesó con sus labios que Jesucristo es el Señor, un aplauso por ellos. Pasen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Abrácenlo. Bienvenido a la casa de Dios. Denle un abrazo de bienvenida a la casa de Dios. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Bienvenida, bienvenidos, bienvenidas a la familia de Dios. Aleluya. Le pueden guiar ahí atrás para que apunten sus nombres. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Fuerte. La palabra de Dios nos recuerda que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene del Señor. Nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestras oportunidades y cada provisión tiene su origen en Él. Por eso, cuando presentamos nuestras ofrendas y primicias, lo hacemos desde un corazón agradecido, reconociendo que Dios es nuestra fuente y nuestro sustento. La Biblia nos enseña que no debemos presentarnos delante del Señor con las manos vacías, y esto no se trata de una exigencia, sino de una expresión de honra, gratitud y confianza. Es decirle al Señor: reconozco que todo viene de ti, y con alegría te honro con aquello que me has permitido recibir. Así, nuestra ofrenda se convierte en una declaración de fe. Dios es mi fuente, mi provisión y mi sustento. Dios le bendiga a todos, Dios le guarde. La fe es un movimiento escrito, un movimiento real. La fe no es un estado mental simplemente, sino que la fe es un accionar. Hace un mes y algo, mi esposa me dice: ay, Eduardo, yo te quiero mucho, yo te amo, pero a mí no me gusta verte como tú te estás viendo, y tú estás acabando con tu cuerpo, me dijo, con tu vida, y yo necesito que tú pongas de tu parte para que bote un par de libras y tú te pongas como es. No es que yo no te amo, me dijo, pero te estás dañando. Y yo le dije: yo te prometo que yo voy a poner de mi parte para botar libras. Yo llevo 20 y algo de días dándole, como dice,
Y lo increíble es que yo hice una comparación ayer al peso que tenía y unas fotos hace un mes a la foto de hoy, y yo he botado el 80% de la barriga que yo tenía. Es decir, que no es solamente tú decir, sino hacer. Entonces, de eso también trata la fe, de uno cuidarse a uno mismo. Y yo mismo estoy sorprendido. A mí me han tirado más de 100 mensajes. Yo subí esa foto ahorita, más de 100 mensajes. ¿Qué tú estás haciendo? Disciplina, acción, movimiento, fe. Y eso nosotros tenemos que aplicarlo en todo. Nuestra vida económica, porque realmente era lo que decía el pastor. Nosotros queremos que Dios nos lo dé todo, pero sentado en la casa, abriendo la boca para que Dios nos haga masticar y tragar, pero sin nosotros hacer nada. Y en cuanto a eso, todos estos días, Lizzy, yo vine analizándome. Yo estoy joven todavía, yo tengo 41 años, pero yo debí hace rato tener una carrera universitaria, porque lo que hice fue carrera técnica. Y yo trabajo como asesor de negocio de una empresa de este país, y me conlleva mucho tiempo ser asesor de negocios. Pero yo dije, yo tengo que sacar un tiempo también para yo estudiar y terminar mi carrera, porque para mí sería un reto a esta altura de juego, que tengo ya 3 hijos grandes, tengo un hombre ya que tiene cédula, pero será un reto para mí yo hacerme profesional a esta altura, y lo voy a hacer. Yo me inscribí en mi universidad, ya mañana empiezo mi universidad, y lo grande es que André y yo vamos a estudiar juntos, ¿sabe? Entonces uno tiene que moverse en fe para lograr lo que uno quiere. Y hoy te doy estas palabras motivacionales. Sí, es para motivarte a que tú trates de cambiar el ritmo de tu vida en todo el sentido, y que tú pongas a Dios a caminar junto contigo, pero tú caminando, no tú sentado. Porque a veces queremos que Dios ande con nosotros, pero nosotros estando sentados, y así Dios nunca lo hará. Entonces, quiero decirte que nunca es tarde si estamos vivos para empezar de nuevo. Así que vamos a avanzar en cuanto a nuestra vida económica, que es la parte que a mí me corresponde hoy. Tenemos que entender algo, y es que Dios nunca, escuche bien, Dios nunca va a bendecir a un miserable. Es fácil predicar con la boca, es fácil predicarle a otros de que sembrar, del que el dar, de que el diezmar, del que ofrendar bendice. Lo difícil es hacerlo, porque muchos, cuando nos entran 1,000 pesos de un negocio, un trabajo, lo que sea, ofrendar o diezmar 100 pesos es fácil. Lo difícil es tú vete ganando mucho dinero y de ese mucho dinero tú tomar lo que es de Dios y tú decís, oye, pero son 10,000 pesos que voy a diezmar, con estos 10,000 yo puedo hacer tal cosa. Pero no, ahí es que Dios comienza a trabajar en nuestros corazones, y es la verdad, y es que el Señor bendice la obra del corazón. Hay gente que piensa que Dios bendice el dinero, y no es el dinero, es la intención del corazón. Porque hay gente que quisiera tenerlo todo para dárselo todo a Dios, y hay otros que lo tienen todo y no le dan nada para Dios. Entonces tenemos que comenzar a trabajar nuestro interior, y la ofrenda no es una motivación ni el diezmo, es una revelación. Es tú saber que lo que tú tienes no es tuyo, sino que es de Dios, y que tú eres un administrador de las cosas de Dios, y que como buen administrador tú tienes que dar un reporte de lo administrado. Así que hoy te invito a que tome tu diezmo, tu ofrenda, y le diga al Señor, esto es lo tuyo, esto no es mío, esto es lo que a ti te pertenece, de lo que tú me das. Y realmente Dios es un abridor de puertas. Y hoy, con esta palabra que fue soltada de este altar, yo te invito que mañana lunes, usted que no tiene puertas abiertas, usted comienza a tocar puertas
Porque las puertas que se abren son las que se tocan. A tu casa no va a llegar ninguna puerta a abrírsete en la cara. Tú tienes que salir a tocar las puertas en fe y las puertas se abrirán. Así que tome su diezmo, sus ofrendas, y en el nombre de Jesús de Nazaret bendecimos cada diezmo, cada ofrenda intencionada con el corazón. Y el que no tiene para dar, que también se le abran las puertas para que puedan dar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Venga, pase. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios es bueno. Dile al que está a tu lado, Dios es bueno. Hay una alabanza que dice: fe que mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. En Jesús tú lo puedes todo. En Jesús. Amén. Y era como decía el pastor: fe sin acción es muerta. Tenemos que accionar en la fe. Queremos tener un buen negocio. ¿Cómo tú tienes un buen negocio? Accionando, moviéndote. Y Dios va a ir abriendo las puertas. Y luego va a ir trayendo los clientes. Amén. Tienes que moverte. ¿Quiere ver cómo Dios sana tu vida? Tú tienes que ir al médico. Y cuando llegue allá que el médico diga: pero yo te vi esto, y tú decías: el Señor me sanó. Por eso ya usted no lo ve. Eso es fe. Fe que mueve las montañas. Amén. ¿Qué nivel de fe tenemos? Hay niveles de fe. Gran fe, poca fe. Amén. Gloria al nombre del Señor. Que cuando oremos las cosas se hagan, porque hay un nivel de fe en nuestras vidas. Amén. Hay una persona llamada Yadira aquí. Yadira. ¿Cómo se llama tu familiar? Pasa, ven. Dios es un Dios de milagro. Y yo sé que Dios va a obrar de manera especial en tu familia. Vamos a estar puestos de pies. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria, Edward,
el pastor, vengan por acá. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria a Jesús. Vamos a orar por Carolina. Amén. Suero. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres un Dios de milagros. Ponemos nuestras manos en el hombro de Yadira, pero creyendo que así tú estás poniendo las manos sobre Carolina Suero, Dios. Esa bacteria tú la matas, Dios, y la sacas de su cerebro. Tú la resucitas. Y Yadira y su familia entera, Dios amado, testificarán la grandeza tuya. Creemos en eso, Dios. Creemos en los milagros. Creemos que tú sanas, que tú libertas, Dios, y que tú eres el Dios de los milagros. Tú has levantado muertos, Dios, como levantaste a Lázaro. Mira a nuestro pastor Kelvin Figuereo cuando estaba en aquel lugar, como tú también, Dios, lo levantaste de ahí, Dios. Y tantas cosas que tú has hecho a favor de la gente que cree en ti. Creemos, Dios, que tú tocas en esta hora a Carolina, Dios amado, y que Yadira tenga noticias y diga: Dios, el Dios de la Biblia lo hizo de nuevo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios amado, creemos que tú lo haces, Padre, porque tú eres el Dios de los milagros. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Moisés, pero también eres el Dios de nosotros. Tú eres el Dios de nosotros. Tú no estás muerto. Tú no has cambiado. Tú sigues siendo el mismo Dios de milagros. En el nombre de Jesús de Nazaret, creemos que tú lo haces, Padre, por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús lo creemos, Padre. Lo creemos. Amén y amén. Lo creemos. Hecho está en el nombre de Jesús. Aleluya. Y si hay alguno entre nosotros que está enfermo, declaramos en el nombre de Jesús total sanidad y total liberación ahora. Declaramos liberación sobre tu cuerpo. Creemos en un Dios de milagro, en un Dios de poder. Declárate sano, declárate libre en el nombre poderoso de Jesús. Y yo sé que testificarás las grandes maravillas que el Señor ha hecho en tu vida. Gracias, Señor, por este día maravilloso que tú nos has entregado. Gracias por tu palabra. Gracias por esta semana que comienza. Una semana de multiplicación. Una semana de acción. Una semana donde vamos a llevar tu palabra. Esta palabra que da vida y que da vida eterna. Señor, pon, aleluya, esa ansiedad de predicar tu palabra. Que no nos callemos. Que prediquemos lo grande, lo bueno que tú has sido en nuestras vidas. Que podamos orar por aquellas personas necesitadas y orar por los enfermos. Gracias por tu provisión sobrenatural en nuestras familias, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por abrir las puertas. Gracias, Señor, por tu favor. Gracias por tu cuidado. Gracias por la fuerza, por la sabiduría, por la paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestras vidas. Mira que vamos hacia nuestros hogares. Nos vamos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén y amén. Saluda a tu hermano con amor. Sin paz y santidad nadie verá al Señor.